6 policías apuntaron a Isa Vance mientras permanecía tranquila en medio de la calle principal de Millfield a las 3 de la mañana. 2 pastores alemanes la flanqueaban como centinelas silenciosos. Lo que no sabían era que 20 minutos antes, acababa de neutralizar a todo un equipo táctico enviado para eliminarla. Pero esta historia no empieza aquí. Empieza hace 2 horas, cuando esos mismos policías creyeron estar allanando la casa de una discreta bibliotecaria que pasaba sus días organizando novelas románticas y las tardes a solas con sus perros. La verdad sobre lo ocurrido esa noche destrozaría todo lo que el pueblo de Millfield creía saber sobre la modesta mujer que había vivido entre ellos durante 18 meses. Porque a veces las personas más peligrosas son las que se mimetizan tan bien que nunca las ves venir. Antes de profundizar en lo que realmente ocurrió esa noche, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que el sistema protegía a la gente equivocada? Deja un comentario abajo y comparte tu opinión, porque esta historia va a desafiar todo lo que crees saber sobre justicia y corrupción. Y si historias como esta te identifican, si crees que estas voces necesitan ser escuchadas, considera dar las gracias debajo de este video. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más de estas historias no contadas. Historias que de otro modo podrían desaparecer en las sombras. Porque a veces las verdades más importantes provienen de las personas que nadie espera que defiendan. Isa Vance había perfeccionado el arte de la invisibilidad durante 18 meses viviendo en Millfield, Colorado. Todos los martes por la mañana, conducía su Honda Civic abollado a la biblioteca pública donde trabajaba como bibliotecaria jefa, estacionando en el mismo lugar, entrando por la misma entrada, saludando a los mismos usuarios con la misma sonrisa amable. Sus cardigans extragrandes colgaban sueltos sobre lo que parecía ser una figura delgada, y sus gafas de montura metálica le daban la apariencia académica que combinaba a la perfección con su comportamiento tranquilo. Lo que los residentes de Millfield no notaron fueron los pequeños detalles que habrían contado una historia diferente. No vieron cómo Isla siempre estacionaba marcha atrás con su auto, colocándolo para una salida rápida. Echaban de menos la forma en que sus ojos escudriñaban automáticamente cada habitación en la que entraba, catalogando salidas y posibles amenazas. Pasaban por alto los callos en sus manos, que no provenían de pasar las páginas de un libro, sino de años de manipular armas y descender por laderas de montañas en lugares que la mayoría de la gente no podía pronunciar. El dependiente del supermercado local nunca cuestionaba por qué una mujer soltera compraba suficiente proteína en polvo y carne magra para alimentar a un pequeño ejército. A los vecinos no les extrañó que las luces de su sótano permanecieran encendidas hasta altas horas de la noche, asumiendo que simplemente era una ávida lectora. Incluso el cartero que repartía paquetes que contenían lo que parecían aparatos de fitness nunca se fijaba 2 veces en el peso de las cajas ni en los nombres de las empresas de excedentes militares en las etiquetas de envío. Los viajes de fin de semana de Isa a su cabaña en las montañas Pinnerich se justificaban como un retiro para amantes de la lectura, una oportunidad para leer en soledad. Decía a cualquiera que le preguntara que estaba trabajando en una novela, lo cual no era del todo mentira. Efectivamente, estaba escribiendo, pero sus manuscritos eran informes de inteligencia detallados, no historias románticas. Su cabaña no era un refugio para escritores, sino un refugio equipado con equipos de comunicación que podían alcanzar instalaciones militares en 3 continentes. Los 2 pastores alemanes, Saber y Titán, fueron presentados a la comunidad como perros de rescate que ella estaba rehabilitando. Su perfecta obediencia y su inusual calma con los desconocidos se atribuían a sus pacientes métodos de entrenamiento. Lo que nadie sabía era que no eran mascotas comunes, sino perros de trabajo militares altamente entrenados, cada uno con un valor superior al salario anual de la mayoría de las personas y capaces de neutralizar amenazas con precisión quirúrgica. La rutina de Isa estaba cuidadosamente diseñada para parecer mundana, y al mismo tiempo, cumplir múltiples propósitos. Sus trotes matutinos por el centro no eran ejercicio, sino misiones de reconocimiento, memorizar patrones de patrulla e identificar posibles vigilantes. Sus paseos vespertinos con los perros no eran actividades de ocio,
sino ejercicios de entrenamiento, para mantenerlos listos para el combate y aparentar ser la dueña de una mascota normal. Incluso su elección de lectura tenía un doble propósito. Las novelas románticas con héroes militares le permitían mantenerse al día con las tácticas, al mismo tiempo, mantener su tapadera. El sótano de su modesta casa de alquiler contaba una historia distinta a la de los acogedores espacios superiores. Tras una pared falsa que parecía albergar adornos navideños, se encontraba un centro de operaciones tácticas completamente equipado. Computadoras de uso militar zumbaban silenciosamente, sus pantallas mostraban información de inteligencia en tiempo real de todo el mundo. Armeros alineados en una pared contenían equipo que habría impresionado a las unidades de las fuerzas especiales. Un campo de tiro integrado en los cimientos le permitía mantener su destreza sin llamar la atención. Su identidad encubierta, Isa Vance, era casi perfecta, respaldada por 18 meses de interacciones cuidadosamente planificadas y un registro documental que satisfaría la mayoría de las verificaciones de antecedentes. Pero su verdadero nombre era la teniente coronel Isa Vanessa Caldris, y estaba a 3 meses de completar la misión más importante de sus 15 años de carrera militar. El objetivo no eran terroristas extranjeros ni combatientes enemigos, sino el senador Harrison Thorne, un veterano condecorado convertido en político, cuyos discursos patrióticos enmascaraban una organización criminal que vendía armas militares estadounidenses al mejor postor. Durante 3 años, Thorne había estado canalizando armamento avanzado a través de una red de agentes del orden corruptos, enviando de todo, desde rifles de asalto hasta misiles antitanque, a cárteles y organizaciones terroristas de Centroamérica y Sudamérica. La misión de EA, denominada Operación Tarjeta de Biblioteca, la había colocado encubierta para reunir pruebas que los métodos de investigación tradicionales no podían obtener. Su puesto como bibliotecaria le daba acceso a registros públicos y reuniones del gobierno local donde los socios de Thorne operaban con libertad, discutiendo sus operaciones sin sospechar nada en torno a la discreta mujer que organizaba libros en un rincón. La información que había recopilado durante 18 meses pintaba un panorama de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno estatal. La operación de Thorne incluía a 3 gobernadores, 47 comisarías y una contratista militar privada llamada Blackstone Security que reclutaba a policías corruptos para operaciones que traspasaban todos los límites legales y éticos imaginables. Pero esa noche de martes en particular, la tapadera cuidadosamente mantenida de él estaba a punto de ser desmantelada. Exactamente a las 2:07 de la mañana, mientras la nieve comenzaba a caer sobre las montañas Pinerill, 6 hombres con equipo táctico salieron de vehículos indistintivos y rodearon su cabaña. Se movían con precisión militar, pero su equipo contaba una historia diferente. No eran agentes federales ejecutando una orden judicial legítima, sino asesinos a sueldo enviados para eliminar una amenaza que el senador Thorne ya no podía ignorar. El agente principal, que se hacía llamar detective Arwick, portaba credenciales y una orden judicial falsificadas. Su equipo había recibido instrucciones para neutralizar a un bibliotecario civil que, de alguna manera, había tropezado con información confidencial. Esperaban encontrar a un académico asustado, fácilmente intimidable, o de ser necesario, eliminado discretamente y olvidado. Lo que encontraron fue a una mujer que los había estado esperando. Isa se despertó no por el sonido de sus vehículos, sino por el sutil cambio en el patrón respiratorio de saber cuando el perro detectó múltiples señales de calor acercándose al perímetro de la cabaña. Años de despliegues de combate la habían entrenado para interpretar tales señales instintivamente, y estaba completamente alerta y en movimiento antes de que el equipo táctico llegara al porche. Desde la ventana de su dormitorio, los observó posicionarse con profesionalidad, fijándose en su equipo y formación. No eran policías locales ni agentes federales, sino contratistas privados con entrenamiento militar. Su presencia confirmó lo que su inteligencia había sugerido. Thorne sabía que su operación estaba comprometida y había decidido eliminar la amenaza para siempre. Moviéndose silenciosamente por la cabina,
Isa sacó un pequeño dispositivo de un compartimento oculto tras el espejo del baño. La unidad de comunicación encriptada no parecía nada destacable, pero representaba una tecnología que la inteligencia militar había tardado años en desarrollar. Activó su dispositivo de comunicación encriptado, tecnología de smartphone de grado militar con conectividad satelital, diseñada para operaciones en territorio hostil y transmisión segura de datos en condiciones extremas. El mensaje que transmitió fue breve, pero desencadenaría una respuesta que estos contratistas jamás podrían haber anticipado. Fénix comprometido. Protocolo Lazarus activo. Solicito extracción inmediata. La respuesta llegó en segundos de la mayor Breña Vázquez, su supervisora en el Comando de Operaciones Especiales. Negativo a la extracción. Mantengan la posición. Wolfpack en camino. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. Ella se permitió una leve sonrisa mientras se preparaba para lo que se avecinaba. Estos contratistas creían estar buscando a una bibliotecaria, pero estaban a punto de descubrir que habían acorralado a una oficial condecorada de las Fuerzas Especiales con más bajas confirmadas que la mayoría de las unidades de infantería. Mientras el equipo táctico se preparaba para forzar la entrada principal, Ea pronunció dos palabras que transformarían a sus fieles compañeros de mascotas comunes en armas letales. Titán Sable, Protocolo 7. El comportamiento del perro cambió al instante. Su naturaleza juguetona y gentil desapareció, reemplazada por la intensidad concentrada de los animales de trabajo militares entrenados para neutralizar amenazas con precisión y eficiencia. Se movieron a posiciones predeterminadas, cubriendo con sables la entrada principal mientras Titán aseguraba la salida trasera. El sonido de madera astillada llenó el aire de la montaña cuando el equipo del detective Arwick forzó la puerta principal con eficiencia profesional. Entraron esperando encontrar a un civil aterrorizado, pero la cabaña parecía vacía. Sus luces tácticas atravesaron la oscuridad, revelando un espacio que parecía un refugio de fin de semana cualquiera. Muebles rústicos, pilas de libros y los desechos cotidianos de la vida civil. Lo que no vieron fue a Ella, apostada en la sombra cerca de la cocina, ni a sus perros, que se habían desvanecido en la oscuridad como fantasmas. Los contratistas se movían por la cabaña con una coordinación experta, despejando habitaciones y anunciando sus posiciones con la confianza despreocupada de profesionales que nunca se han encontrado con una oposición seria. Su confianza duró exactamente 37 segundos. Saber atacó primero, emergiendo de detrás del sofá como un misil peludo y derribando a la retaguardia con una precisión que habría impresionado a los entrenadores militares. El hombre cayó en silencio. Su arma resonó contra el suelo de madera mientras 40 kilos de músculo entrenado lo dejaban inconsciente sin causarle daño permanente. La formación del equipo se desmoronó mientras intentaban localizar la amenaza. Sus luces tácticas barrían la cabaña con furia. Fue entonces cuando Titán se unió a la lucha, apareciendo detrás del detective Arwick y demostrando por qué los perros de trabajo militares se consideraban multiplicadores de fuerza en situaciones de combate. Isa aprovechó el caos, moviéndose por la cabaña con la fluidez de quien se había adentrado en terrenos mucho más peligrosos que una cabaña en las montañas de Colorado. Surgió de entre las sombras tras los contratistas restantes. Su presencia no se anunció con violencia, sino con una voz que transmitía la inconfundible autoridad del mando. «Bajen las armas». Los contratistas supervivientes se giraron hacia su voz. Sus linternas tácticas iluminaron una figura que no se parecía en nada a la bibliotecaria a la que debían eliminar. Atrás quedaron los cardigans extra grandes y las gafas de montura metálica. En su lugar, se encontraron con una mujer cuya complexión musculosa y postura segura denotaban entrenamiento militar. Sus hombros eran más anchos que los de la mayoría de los hombres que la miraban, y sus brazos mostraban la definición propia de años de preparación física militar. «Caballeros, parecían estar perdidos», continuó Ea, con la voz tranquila a pesar de la adrenalina que corría por su cuerpo. «Esta es propiedad privada y están invadiendo la propiedad». El detective Arwick intentó recuperar el control de la situación,
buscando su arma mientras gritaba órdenes a los demás miembros de su equipo. Nunca completó el movimiento. Eisel recorrió la distancia que lo separaba más rápido de lo que sus ojos podían rastrear, empleando técnicas que habrían sido familiares para los instructores de las fuerzas especiales, pero que estaban completamente fuera del alcance de los contratistas privados. En cuestión de minutos, los 6 contratistas fueron asegurados y desarmados, su equipo confiscado y sus credenciales falsas esparcidas por el suelo de la cabina. Saber y Titán mantuvieron sus posiciones de guardia. Su entrenamiento era evidente en cada postura de alerta y mirada fija. Mientras Isa ataba al último contratista con una brida, su dispositivo de comunicación encriptado vibró con un mensaje entrante. La pantalla mostró una sola palabra: entrante. El sonido de los helicópteros acercándose por los valles montañosos era apenas audible, pero para los oídos entrenados de Isa, era tan claro como una sinfonía. Wolfpack llegaba antes de lo previsto, y con ellos llegarían los recursos que convertirían este intento fallido de asesinato en el avance que la Operación Biblioteca había estado preparando durante 18 meses. Caminó hacia su estación de comunicación segura, oculta tras lo que parecía ser una estantería llena de novelas románticas de bolsillo y sistemas activados que registrarían todo lo que sucediera a continuación. La fase de recopilación de pruebas de su operación estaba a punto de convertirse en la fase de desmantelamiento, y el imperio criminal del senador Thorne estaba a punto de descubrir que su intento de eliminar a una bibliotecaria inofensiva acababa de desencadenar su propia destrucción. A través de las ventanas de la cabina, los helicópteros que se acercaban eran visibles, sus luces atravesando la nieve como estrellas descendiendo del cielo. Pero para los contratistas atados con bridas en el suelo, esas luces representaban algo muy diferente. La llegada de agentes federales que se asegurarían de que su fracaso en eliminar a Isa Vance se convirtiera en el hilo que desenmarañara toda la conspiración que se les había encomendado proteger. Cuando los helicópteros aterrizaron en el claro detrás de su cabina, Isa se miró en la ventana oscura y no vio a la afable bibliotecaria que Millfield creía conocer, sino a la teniente coronel Isa Vanessa Caldris, cuya operación encubierta de 18 meses estaba a punto de exponer uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia política estadounidense. La fase silenciosa de su misión había terminado. Ahora llegaba la parte en la que iba a la guerra. El helicóptero líder aterrizó con precisión militar, sus rotores agitando la nieve en un torbellino cristalino que ocultó momentáneamente al equipo táctico que emergía de su interior. La mayor Breña Vázquez pisó el suelo helado con la seguridad de quien ha extraído recursos de un territorio mucho más hostil que la ladera de una montaña de Colorado. Tras ella, 6 agentes federales se desplegaron con la eficiencia coordinada que los distingue como operadores de élite, no como agentes del orden comunes. Ella los recibió en la puerta de la cabina. Su transformación de bibliotecaria a teniente coronel había finalizado. Los cardigans extragrandes y las gafas de montura metálica habían sido reemplazados por ropa táctica que revelaba su verdadero físico. Hombros propios de una levantadora de pesas. Brazos definidos por años de entrenamiento militar y una postura que irradiaba una competencia letal. Fénix. La mayor Vázquez la saludó con la familiaridad despreocupada de quien había trabajado junto a Isla en operaciones en 3 continentes. Informe de situación. 6 hostiles neutralizados. 0 bajas. Isla respondió, señalando a los contratistas con bridas esparcidos por el suelo de su cabina. Equipo confiscado, credenciales falsas aseguradas. Esperaban un objetivo civil. El mayor Vázquez examinó la escena con profesionalismo. El detective Arwick y su equipo parecían niños que hubieran intentado robar un banco y se encontraran con Navy SEALs en lugar de guardias de seguridad. Su equipo táctico, que horas antes les había parecido tan intimidante, ahora parecía casi cómico comparado con los operadores militares reales. La identificación confirma que se trata de contratistas privados de Blackstone Security, informó el agente Caldwell, especialista en inteligencia del equipo, mientras procesaba el equipo confiscado. No se trata de mercenarios de poca monta. Blackstone tiene contratos con 3 agencias federales y opera en 47 estados.
Las implicaciones impactaron a la sala con una fuerza física. Blackstone Security no era una operación efímera, sino un contratista militar privado legítimo que prestaba servicios a agencias gubernamentales. Su participación significó que la corrupción llegó mucho más lejos de lo que nadie hubiera imaginado. ISA activó su sistema de comunicación y las pantallas se iluminaron, mostrando información que representaba 18 meses de investigación meticulosa. Los registros financieros, las comunicaciones interceptadas y las grabaciones de vigilancia pintaron una imagen de la operación del senador Thorne, asombrosa por su alcance y audacia. Llevamos 3 años rastreando envíos de armas, explicó Isla, abriendo los manifiestos de envío en su pantalla principal. La red de Thorne ha movido material militar por valor de más de $340 millones a través de una red de empresas fantasma y agencias policiales corruptas. Pero el ataque de esta noche confirma algo que sospechábamos, pero no podíamos probar. No solo roban armas. Utilizan contratistas militares privados para eliminar a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad. El mayor Vázquez estudió los datos con creciente preocupación. ¿Cuántas otras operaciones como esta están activas? Según las comunicaciones interceptadas, al menos 47 misiones similares dirigidas a investigadores federales, periodistas y denunciantes en 5 estados, respondió EA, señalando las ubicaciones en un mapa digital. Estamos ante una campaña sistemática para silenciar a la oposición mediante ejércitos privados reclutados en departamentos de policía corruptos. El agente Patterson, especialista en ciberguerra del equipo, ya estaba conectando su equipo a la red de inteligencia de ISA. Necesitamos rastrear estas rutas financieras en tiempo real. Si Thorne sospecha que esta operación está comprometida, empezará a quemar pruebas y a eliminar testigos. En cuestión de minutos, el equipo de análisis forense financiero utilizó sofisticadas plataformas de negociación y software de análisis de inversiones, herramientas profesionales diseñadas originalmente para el comercio de criptomonedas de alto riesgo, pero adaptadas para investigaciones de lavado de dinero. El rastro de dinero digital que apareció en sus pantallas era como una hoja de ruta hacia la corrupción, mostrando transacciones que conectaban al senador Thorne con organizaciones criminales en 2 continentes. «Dios mío», susurró el agente Patterson mientras los flujos de datos revelaban la verdadera magnitud de la operación. No se trata solo de tráfico de armas. Están enviando armas a los cárteles, vendiendo inteligencia militar a gobiernos extranjeros y utilizando las ganancias para comprar influencia en las legislaturas estatales. La investigación reveló que la red de corrupción de Thorne incluía a la gobernadora Patricia Hendricks de Colorado, el gobernador James Morrison de Wyoming y la gobernadora Sarah Chen de Utah. 47 departamentos del sheriff recibían pagos regulares a través de empresas fantasma y más de 200 agentes del orden figuraban en la nómina de Blackstone Securities. Pero el descubrimiento más inquietante estaba por llegar. A medida que el agente Patterson profundizaba en los registros financieros, descubrió evidencia de operaciones dirigidas a familias de militares cuyos seres queridos habían muerto en zonas de combate donde las armas de Thorne se habían utilizado contra las fuerzas estadounidenses. Ha estado eliminando a las familias de los soldados muertos por sus propias armas, dijo el ex con una voz serena mientras procesaba la información. Cuando los familiares comenzaron a preguntar sobre cómo murieron sus seres queridos, Thorne los mandó silenciar. La sala quedó en silencio mientras el peso moral del descubrimiento recaía sobre los agentes federales. Esto no era solo corrupción ni traición. Era una traición sistemática a todos los principios que las Fuerzas Armadas defendían. Mayor Vázquez ya se estaba coordinando con el alto mando a través de canales cifrados. Estamos escalando esto al nivel del jefe conjunto. La operación tarjeta de biblioteca se acaba de convertir en una prioridad de seguridad nacional. Pero incluso mientras se movilizaban recursos federales para apoyar su investigación, Eisel se dio cuenta de que se enfrentaban a una limitación de tiempo crítica. Los contratistas que yacían atados con bridas en el suelo representaban solo la primera oleada. Thorne tendría planes de contingencia,
y cuando este equipo no se presentara, esos planes se activarían. Movilizará a la policía local, advirtió Isa, revisando su pantalla táctica para ver si se acercaban vehículos. Tiene a la mitad del departamento del sheriff en su bolsillo, y vendrán aquí con el pretexto de investigar informes de disparos. Efectivamente, sus sensores perimetrales detectaron varios vehículos acercándose por las carreteras de montaña. Pero no eran más contratistas. Eran vehículos oficiales del departamento del sheriff, con luces de emergencia y comunicación por radio que les darían cobertura legal para cualquier acción que tomaran. 12 vehículos en camino, informó el agente Caldwell, monitoreando frecuencias de radio. El sheriff Patterson está al frente personalmente, alegando que recibieron informes de una célula terrorista operando en las montañas. Isa sintió la calma familiar que precedía a las grandes operaciones de combate invadiendo su mente. Había pasado 18 meses forjando relaciones en Millfield, ganándose la confianza de todos y consolidándose como una bibliotecaria inofensiva. Esa fachada estaba a punto de ser destruida, pero tendría un propósito final. No lucharemos contra esto en las montañas, anunció, sorprendiendo a todos en la sala. Lo llevaremos a la calle principal. El mayor Vázquez lo comprendió de inmediato. La exposición pública obliga a la confrontación, donde los medios pueden documentarlo todo. Exactamente. El poder de Thorne reside en operar en la sombra. Si sacamos esto a la luz, sus policías corruptos se convierten en una carga en lugar de un activo. El plan era audaz, pero tácticamente sólido. En lugar de involucrarse en un tiroteo que permitirá a la gente de Thor controlar la narrativa, forzarían una confrontación pública que expondría la corrupción al escrutinio mediático y a la supervisión federal. Isla reunió su equipo esencial mientras el mayor Vázquez coordinaba con su equipo. La cabaña que le había servido de refugio durante 18 meses sería abandonada, no sin antes descargar toda la información de inteligencia a servidores federales seguros. Saber, Titán, en marcha, ordenó, y los perros inmediatamente formaron una formación de marcha. Su entrenamiento militar era ahora plenamente evidente al flanquear su posición con una precisión táctica que habría impresionado a los instructores de las fuerzas especiales. El convoy que emergió de las montañas Pinnerich 20 minutos después no se parecía a nada que Millfield hubiera visto jamás. Helicópteros federales proporcionaban cobertura aérea, mientras que vehículos sin identificación transportaban información que transformaría la política estadounidense. Al frente de todos ellos estaba Isla Vance. Ya no se disfrazaba de una bibliotecaria afable, sino que se revelaba como la teniente coronel Ea Vanessa Caldrés, cuya misión estaba a punto de hacerse pública. La emboscada del sheriff Patterson esperaba en la intersección de Mountain Road y la autopista 34, posicionada para bloquear cualquier ruta de escape a la civilización. 12 patrullas habían creado un control de carretera que parecía oficial y legal, con luces de emergencia y oficiales uniformados. Pero Patterson no había previsto enfrentarse a agentes federales con autorización presidencial e información que documentaba su propia corrupción con detalles devastadores. Cuando el convoy del mayor Vázquez llegó al control de carretera, ella no se detuvo. Aceleró, obligando a los oficiales corruptos a elegir entre abrir fuego contra los agentes federales o dejar pasar el convoy. Optaron por la retirada, colocándose detrás de los vehículos federales como lobos tras un depredador mayor. La procesión resultante parecía una escolta policial, pero los observadores informados habrían notado la tensión en la formación y la forma en que los helicópteros federales mantenían posiciones de vigilancia. La calle principal de Millfield a las 3 de la mañana solía estar desierta, salvo por algún borracho que volvía a casa del bar Murphy's. Pero esa noche, el tranquilo pueblo de montaña se convirtió en el escenario de una confrontación que llegaría a los titulares nacionales en cuestión de horas. Él bajó del vehículo de cabeza y caminó hacia el centro de la calle. Saber y Titán tomaron posiciones que cualquier observador militar reconocería como una formación protectora. Se había despojado de los últimos vestigios de su disfraz de bibliotecaria,
revelando el físico poderoso que 18 meses de entrenamiento de fuerza oculto habían mantenido. La transformación fue impactante para cualquiera que la conociera como la mujer tranquila que organizaba programas de lectura infantil y recomendaba novelas románticas a amas de casa solitarias. Esto era claramente alguien que podía hacer más press de banca que la mayoría de los oficiales masculinos que la rodeaban, cuya postura irradiaba la confianza y competencia de un guerrero profesional. El sheriff Patterson salió de su patrulla con la arrogancia de quien creía tener la situación bajo control. Llevaba 3 años recibiendo el dinero de Thorne, proporcionando inteligencia en investigaciones federales y eliminando problemas que no se podían resolver mediante la corrupción convencional. Isa Vance está arrestada por terrorismo y conspiración contra Estados Unidos, anunció en voz lo suficientemente alta como para que la multitud reunida lo oyera. Los trabajadores del turno de la madrugada empezaban a aparecer, atraídos por la inusual concentración de vehículos de emergencia y la extraña escena que se desarrollaba en el tranquilo centro. En realidad, sheriff, respondió Isa, con la inconfundible autoridad del mando militar. Soy la teniente coronel Isa Vanessa Caldris, de la inteligencia del ejército de los Estados Unidos, y está arrestada por traición. Las palabras impactaron a la multitud como una descarga eléctrica. La silenciosa bibliotecaria que conocían desde hacía 18 meses se estaba revelando como una oficial militar condecorada, y su sheriff de confianza estaba siendo acusado de traición por agentes federales que claramente superaban en rango a las fuerzas del orden locales. El mayor Vázquez se presentó con órdenes federales preparadas con meses de antelación, esperando precisamente este momento. Sheriff Patterson se le acusa de conspiración para traficar armas militares, asesinato a sueldo y traición a los Estados Unidos. Los oficiales bajo su mando que no estén involucrados en la conspiración del senador Thorne pueden retirarse. La respuesta fue inmediata y reveladora. 8 agentes soltaron sus armas y se apartaron de Patterson, mientras que otros 4 se acercaron a su sheriff corrupto. La división dentro del departamento era ahora claramente visible para todos los presentes. El rostro de Patterson pasó de la conmoción a la rabia, y finalmente, a un cálculo desesperado al comprender su situación. Esto es una conspiración del Estado profundo, gritó, intentando apelar a las divisiones políticas que podrían servir de tapadera. El senador Thorne es un patriota perseguido por agencias federales que se han vuelto deshonestas. Pero sus palabras se quedaron sin palabras cuando el agente Patterson activó pantallas portátiles que mostraban los registros financieros de su cuenta bancaria personal. Cuentas llenas de pagos de Blackstone Security. La evidencia era innegable y devastadora, mostrando fechas exactas y montos correlacionados con operaciones específicas. $47.000 al mes durante 3 años, anunció Isa, leyendo los registros financieros. Pago por servicios que incluían inteligencia sobre investigaciones federales, intimidación de testigos y eliminación de problemas que no se podían resolver por medios convencionales. La multitud crecía a medida que se corría la voz entre los madrugadores de Millfield. Dueños de negocios locales, trabajadores por turnos y personas con insomnio se reunían para presenciar algo sin precedentes en su tranquila comunidad montañosa. Muchos reconocieron a Isla de la biblioteca, y sus expresiones de asombro mostraban que les costaba conciliar a la afable mujer que conocían con el oficial militar que tenían delante. Algunos de ustedes me conocían como su bibliotecaria. Isa se dirigió directamente a la multitud, su voz resonando en la silenciosa calle. Organicé sus programas de lectura infantiles, recomendé libros para sus clubes de lectura y ayudé con proyectos de investigación. Pero esa era mi identidad encubierta. Durante 18 meses, he estado investigando una conspiración que se extiende desde esta calle hasta cámaras del Senado en Washington. Su revelación continuó mientras explicaba cómo la operación del senador Thorne había utilizado a agencias policiales corruptas para traficar armas, eliminar testigos y proteger una organización criminal que había traicionado a soldados estadounidenses y sus familias. La evidencia financiera, exhibida en pantallas portátiles,
Mostraba transacciones que incluso los observadores civiles podían entender. Millones de dólares fluyendo de la venta de armas a cuentas personales de funcionarios públicos. Esta noche, el sheriff Patterson y sus oficiales corruptos debían eliminarme antes de que pudiera testificar ante un comité del Senado la semana que viene. Ea explicó, en cambio, han proporcionado la evidencia definitiva necesaria para exponer una conspiración que ha resultado en la muerte de soldados estadounidenses y sus familias. La red federal se cerraba rápidamente a medida que llegaban helicópteros con más agentes y fiscales federales. Helicópteros de los medios de comunicación aparecieron en el horizonte, alertados por los sistemas de monitoreo de las fuerzas del orden que detectaban automáticamente las principales operaciones federales. La última táctica desesperada del sheriff Patterson fue ordenar a sus oficiales corruptos que abrieran fuego, alegando que se defendían de una conspiración federal. Pero sus partidarios restantes fueron superados en número y armas y se enfrentaron a agentes federales cuya autoridad reemplazó cualquier reclamo de las autoridades locales. El enfrentamiento no terminó con violencia sino con la capitulación total de Patterson cuando se dio cuenta de que la resistencia solo añadiría cargos adicionales a sus ya abrumadores problemas legales. Sus oficiales corruptos entregaron sus armas y aceptaron la custodia federal con la renuncia de los criminales que finalmente habían sido capturados. Cuando amaneció sobre Millfield, la tranquila ciudad montañosa se encontró en el centro de lo que los medios llamarían más tarde el mayor escándalo de corrupción en la historia política moderna de Estados Unidos. El arresto del senador Thorne en Washington se coordinó para que coincidiera con la operación en Colorado, asegurando que toda la conspiración fuera desmantelada simultáneamente. Ella permaneció en el centro de Main Street mientras los agentes federales procesaban pruebas y los funcionarios corruptos eran transportados a centros de detención federales. Saber y Titán permanecieron a su lado. Su porte militar ahora era obvio para todos los presentes. La transformación de bibliotecaria de un pequeño pueblo a oficial militar condecorada fue completa, y no hubo vuelta atrás a la vida tranquila que había construido como tapadera. Las entrevistas con los medios comenzaron inmediatamente con las redes de noticias nacionales luchando por comprender cómo una conspiración de tráfico de armas había operado sin ser detectada durante 3 años. La historia de Isa se convirtió en la pieza central de la cobertura que dominaría los titulares durante meses. Pero llamó la atención con la misma precisión metódica que había caracterizado su operación encubierta. Esta conspiración tuvo éxito durante tanto tiempo porque operó a plena vista, explicó a los periodistas reunidos. El senador Thorne utilizó su reputación como veterano condecorado para encubrir operaciones que traicionaron todo lo que representan los militares. Los agentes del orden corruptos proporcionaron inteligencia y cumplimiento, mientras que los contratistas militares privados eliminaban a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. La evidencia financiera continuó ampliándose a medida que los contadores forenses federales rastrearon los rastros de dinero que conectaban la operación de Thorne con organizaciones criminales en múltiples continentes. La investigación reveló que se habían utilizado armas militares estadounidenses en violencia de cárteles, ataques terroristas y operaciones insurgentes que habían matado tanto a personal estadounidense como a civiles inocentes. Pero quizás la revelación más devastadora fue la eliminación sistemática de las familias de militares que habían comenzado a investigar las muertes de sus seres queridos. La operación de Thorne había identificado a miembros de la familia que hacían preguntas incómodas sobre cómo las armas estadounidenses habían matado a soldados estadounidenses y habían utilizado fuerzas del orden corruptas y contratistas privados para silenciarlos permanentemente. 6 meses después, Ea testificó ante un comité conjunto del Congreso que investigaba el alcance total de la conspiración. Sus 18 meses encubiertos habían producido pruebas que resultaron en cargos federales contra 3 gobernadores, 47 departamentos del sheriff y más de 200 agentes del orden individuales. El senador Thorne recibió cadena perpetua por traición, tráfico de armas y conspiración para cometer asesinato.
La gobernadora Hendricks y sus cómplices enfrentaron sentencias similares a medida que el alcance total de su traición quedó claro a través de juicios que dominaron los medios de comunicación nacionales. La fachada de Isela como bibliotecaria de un pequeño pueblo quedó permanentemente destruida. Pero su misión había tenido un éxito más allá de todas las expectativas. La red de tráfico de armas fue desmantelada. Los funcionarios corruptos estaban bajo custodia federal. Y se había puesto fin a la eliminación sistemática de testigos. Aceptó el mando de un nuevo grupo de trabajo federal dedicado a investigar redes de corrupción similares con Sabre y Titán oficialmente asignados como sus unidades K9. La vida tranquila en Millfield había terminado, pero en su lugar había un trabajo que evitaría que otras familias sufrieran las traiciones que habían motivado su misión. La última vez que condujo por Millfield, 6 meses después de aquel enfrentamiento en Main Street, Isa se detuvo en la biblioteca donde había trabajado durante 18 meses. El edificio parecía el mismo, pero su reemplazo no tenía idea de que la tranquila mujer que organizaba novelas románticas en realidad había estado recopilando información que cambiaría la política estadounidense. En su escritorio, la nueva bibliotecaria había colocado una pequeña placa que decía, en honor a Al Vance, quien nos enseñó que los héroes no siempre se parecen a lo que esperamos. Era un sentimiento que habría divertido a la mujer que había pasado su carrera demostrando que las personas más peligrosas eran a menudo las que se integraban tan perfectamente que nunca las veías venir. Mientras se alejaba de Millfield por última vez, Isa recibió un mensaje cifrado en su dispositivo de comunicación. La pantalla mostraba las coordenadas de una nueva asignación y un breve mensaje. Comienza la operación Ratón de Biblioteca. Objetivo: Gobernador Davidson, tráfico de armas a través de prisiones privadas, identidad encubierta, defensor de la reforma penitenciaria. Sonrió al darse cuenta de que su próxima misión requeriría una vez más que se convirtiera en alguien inesperado, alguien ignorado, alguien que pudiera recopilar información sin dejar de parecer inofensivo y corriente. Porque a veces las batallas más importantes no las ganaban los guerreros más ruidosos, sino los profesionales silenciosos que entendían que la justicia requería paciencia, precisión y la voluntad de sacrificarlo todo por una verdad que, de otro modo, podría permanecer enterrada para siempre. El camino por delante conducía hacia otro pequeño pueblo, otra identidad encubierta y otra conspiración que necesitaba ser expuesta. Pero esta vez no iría sola. Los grupos de trabajo federales ya estaban posicionando activos en varios estados, listos para apoyar las operaciones que continuarían el trabajo que ella había comenzado en Millfield. El silencioso bibliotecario se había ido para siempre. Pero la teniente coronel Isa Vanessa Caldris apenas comenzaba su guerra contra la corrupción que amenazaba todo lo que había jurado defender.